tema de nuestro sistema disperso es emulsiones. Su definición y características generales. La definición tradicional de una emulsión se refiere a una dispersión coloidal de gotas de un líquido en otra, fase líquida. Estos sistemas de dispersión están constituidos por dos líquidos invisibles en los que la fase dispersa se encuentra de forma de pequeñas gotas entre 0.1 y 10 micras, distribuidas en la fase continua o dispersante. Son inestables y si se les permite reposar por algún tiempo, las moléculas de la fase dispersa tienden a asociarse para construir una capa que puede precipitar o migrar a la superficie según la diferencia de densidades entre las dos fases. Pero pueden contener otros compuestos que no necesariamente se encuentran emulsionados, según las concentraciones del aceite y del agua. Las emulsiones sencillas son de aceite en agua, los cuales pueden ser mayonesa, leche, aderezos y cremas, o de agua en aceite, y un ejemplo claro de esto es la margarina. Ahora les hablaré de la inestabilidad de emulsiones. La inestabilidad de las emulsiones es un proceso que envuelve en diferentes mecanismos que contribuyen a la transformación de una emulsión uniformemente dispersada en un sistema separado en fases. Existen diversos mecanismos que originan la inestabilidad de las emulsiones, entre los que se encuentran la agregación, la cual es una separación causada por el movimiento hacia arriba de las gotas que tienen una menor densidad que el medio que las rodea. También está la floculación, que es la agregación de gotas. Sucede cuando la energía cinética liberada durante las colisiones lleva a las gotas a través de una barreta de fuerzas repulsivas y dentro de una región donde las fuerzas atractivas operan y causan que las gotas se peguen unas con otras. La coalescencia, lo cual significa que cuando dos gotas chocan pierden su identidad y forman una sola gota de mayor tamaño en una emulsión. Entre mayor sea el tamaño de partícula, mayor es la tendencia a la coalescencia. De este modo, nuevas partículas finales generalmente proveen buena estabilidad. Las sustancias cuyas moléculas contienen una parte no polar y otra polar, por lo que es posible que se disuelvan tanto en agua o soluciones acuosas como en disolventes orgánicos y aceites, dependiendo del predominio de una de las partes de la molécula sobre la otra. El emergente tendrá un tipo de carácter lipofílico y el otro lipófobo, por lo consiguiente presentará una mayor afinidad por el agua o por los aceites. Esta característica se conoce como balance lipófobo. Características de las emulsiones. Las propiedades de las emulsiones en los alimentos juegan un papel muy importante en la formulación de los alimentos. Estas son tradicionalmente preparadas o sean mezclas coloidales. La mayoría de las emulsiones que se encuentran en los alimentos están compuestos por aceite en agua, pero pueden contener otros compuestos que no necesariamente se encuentran emulsionados según las concentraciones aceite en agua. Puede ser dependiendo de la emulsión de la naturaleza acuosa u oleosa, de tal forma que tenemos emulsiones agua-aceite de agua y aceite-agua en aceite. Generalmente, las emulsiones contienen agentes emergentes para esterilizar las dos fases invisibles sin la presencia de agentes emergentes. Las fases de emulsiones aceite en agua se separan inmediatamente. La separación de fases puede ocurrir vía distintos procesos, algunos de ellos son reversibles, como el cremado y la formulación, que permiten regresar a la forma original si se administra la suficiente cantidad de energía mediante agitación, y otros son irreversibles, como la coalescencia. Como tipos de emulsiones tenemos aceite en agua, agua en aceite o emulsión múltiple. Generalmente, las emulsiones contienen agentes emergentes para esterilizar las dos fases invisibles sin la presencia de agentes emergentes. Las fases de emulsiones aceite en agua se separan inmediatamente. La separación de fases puede ocurrir vía distintos procesos, algunos de ellos son reversibles, como el cremado y la formulación, que permiten regresar a la forma original si se administra la suficiente cantidad de energía mediante agitación, y otros son irreversibles,
como la coalescencia. Como tipos de emulsiones tenemos aceite en agua, agua en aceite o emulsión múltiple. Emulsiones agua en aceite o acuoleosas son aquellas en que la fase interna es agua y se encuentra en forma de gotas rodeadas por la fase oleosa. Emulsiones aceite en agua y ólea acuosas son las emulsiones en las que la fase continua es agua y en ella se encuentra disperso un aceite u otra sustancia similar. En emulsiones múltiples se puede considerar como la emulsión de una emulsión. En otras palabras, la fase interna es una emulsión y la fase externa puede ser, dependiendo de la emulsión, de la naturaleza acuosa u oleosa, de tal forma que tenemos emulsiones agua-aceite de agua y aceite de agua. En varias emulsiones alimenticias, otras fases dispersas, como son las proteínas, burbujas de haces, gránulos de almidón, grasas, cristales de hielo, zonas gelificadas y otros compuestos, coexisten con las gotas, interactuando de diferentes maneras y contribuyendo a la complejidad de la estructura. En muchos casos, la organización de la estructura controla la estabilidad del producto. Como por ejemplo, en la crema bacterial láctea, los glóbulos de grasa forman una red que rodea las burbujas de gas, que como consecuencia se unen por fuentes formando una estructura tridimensional, con una consistencia semisólida. El grado de cristalización de la grasa tiene una función importante en la estabilidad del sistema. Según las concentraciones de aceite y del agua, las emulsiones sencillas son de aceite en agua o de agua en aceite. Un ejemplo de las de aceite en agua son las mayonesas, la leche, los aderezos y las cremas. Otro ejemplo de las emulsiones de agua en aceite es la margarina. Las emulsiones ordinarias son sistemas coloidales en los que las dos fases constitutivas son miscibles entre sí. El caso más corriente entre los alimentos está en las emulsiones de aceite en agua. De los líquidos, uno se encuentra disperso en forma de pequeñas gotas dentro del otro. Si mezclamos íntimamente los líquidos y luego los dejamos en reposo, ellos terminan separándose en dos capas. Sin embargo, si incorporamos a este sistema una tercera sustancia denominada emulgente o emulsificante, el cual es capaz de localizarse en torno a las partículas del tamaño coloidal de la fase dispersa, con el fin de lograr que dichas partículas no se unan ni se agreguen entre sí para separarse del medio dispersante. De esta manera, obtendremos una emulsión más estable que tardará mucho más tiempo en descomponerse en dos fases inmiscibles.